Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estés viendo. Qué gusto saludarte y el día de hoy tenemos una plática muy interesante con dos doctores extraordinarios, síndrome de Down y las cardiopatías congénitas. Y va a estar con nosotros el doctor Kenneth Magaña, él es cardiólogo pediatra, hemodinamista y además también la doctora Dione Aguilar, que es médico genetista. Entonces vamos a presentarlos. Aquí están. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto a todos y encantado de estar acá. ¿Qué tal, Dione? ¿Cómo has estado tú? Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues aquí con Cardiochavitos, que siempre está a la vanguardia, tratando de dar la mayor información a todos los padres, a realmente a toda la gente que pueda llevarse de nosotros esta información. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, doctores. Gracias. Y bueno, Gracias. entrando en el tema, doctora Kenneth, nos gustaría que nos comentaran, no les importa que les hable de tú, ¿verdad? Para Para sentirnos, nada, porque para nada. están muy jóvenes y bueno, yo también. Y nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca, ¿qué es esto de la trisomía 21? Lo que es la genética sobre el cromosoma. Platícanos un poquito de eso para que entendamos el tema. Bien, el síndrome de Down o trisomía 21 es la presencia de un cromosoma 21 extra en la fórmula cromosómica. Todos los individuos tenemos dos pares de cromosomas, la mitad la heredamos de papá, la mitad de mamá, y cuando ocurren errores en la formación de los gametos, que son las células que van a dar lugar a los bebés, y no hay una división adecuada, que no queda exactamente la mitad, puede haber una copia extra del 21. La mayoría de las veces esa copia extra del 21 es de origen materno y a mayor edad materna, mayor probabilidad de tener un bebito o una bebita con síndrome de Down, pero en realidad se puede presentar un embarazo con síndrome de Down a edad joven, pero conforme aumenta la edad es más probable que se presente. Ok, ok, entonces es una alteración de cromosomas y las mutaciones ¿cómo se relaciona esto, doctor, con las cardiopatías? ¿O qué relación hay? Cualquiera de ustedes que me lo quiera comentar, ¿qué tanta incidencia hay con esto para que un niño con síndrome Down Bueno, tenga una cardiopatía? en realidad las alteraciones cromosómicas van de la mano muchas veces con otras malformaciones, no solamente cardíacas, también desde otros sistemas y órganos del cuerpo. En realidad las cardiopatías congénitas es la malformación congénita más frecuente que se observan en este tipo de alteraciones. En el síndrome de Down específicamente, se han asociado ciertas cardiopatías más comunes. Se han identificado, dependiendo de los países y en ciertas zonas, predominan unas más que en otras. En nuestro país tiene su propia incidencia. Realmente, como en forma general, la cardiopatía más frecuente asociada al síndrome de Down son los defectos del tabique interventricular. Es decir, el corazón tiene 4 cámaras, las dos superiores que se llaman aurículas, los dos inferiores que se llaman ventrículos, y estas dos cámaras inferiores están separadas entre sí a través de un tabique o una pared que debe estar totalmente sellada. Cuando hay un orificio o un defecto entre estas dos cavidades que se llaman los ventrículos, se conoce como una comunicación interventricular. Entonces, esta comunicación interventricular es una cardiopatía muy frecuente, incluso fuera del síndrome de Down. Las comunicaciones interventriculares, que muy comúnmente las vamos a llamar CIB por sus siglas, comunicación interventricular, son las cardiopatías más frecuentes en la población en general y también en el síndrome de Down. Entonces, esto es muy frecuente en el síndrome de Down. Y otra muy característica, podemos llamarlo así, en los pacientes con síndrome de Down,
Es otro tipo de cardiopatía también que afecta a estos tabiques entre las cavidades, que se llama canal AB o canal aurículo-ventricular. ¿Sí? Lo conocemos más como canal AB. Entonces, este tipo de cardiopatía es mucho más característica del síndrome de Down, sin embargo, no es la más frecuente. Ya mencionamos que hay unas más frecuentes, pero cuando hablamos de canal AB, prácticamente el 50% de los pacientitos que vamos a ver con un canal atrioventricular son síndrome de Down. Entonces, son como algo característico de este tipo de cardiopatía, y pues hay que ir a descartar que no tengan algún tipo de alteración todos aquellos que tengan este diagnóstico de síndrome de Down. Y antes de entrar a la parte de características clínicas y todo esto, doctora, genéticamente, ¿por qué ocurre esto? ¿Hay alguna explicación? ¿O hay algo en lo que los papás puedan saber? Bueno, ¿qué riesgos? Ahorita comentabas que a mayor edad hay mayor posibilidad, pero genéticamente hablando, ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre? ¿Hay manera de evitarlo? ¿O es algo ya en la genética? No sé Algo qué muy podrías decirnos importante de es eso. que el síndrome de Down tiene una frecuencia de 1 en 600 a 1 de cada 700 nacimientos. Quiere decir que es una condición con una frecuencia, digamos, estable, y en todas partes del mundo va a tener una frecuencia similar. Okay. La razón por la que a mayor edad materna es más probable que se presente el síndrome de Down es porque a nivel de las células que producen los gametos, que son las células que van a dar lugar a los bebés, pues con el tiempo esta maquinaria de división celular envejece, y al envejecer no va a tener la misma calidad y va a ser más propensa a errores en la división, y no va a haber una adecuada, le llamamos segregación y recombinación, y por lo tanto, en lugar de tener una división de la mitad y la mitad, va a haber una división, digamos, anormal, y algunas células, algunos gametos van a tener una copia extra del 21. Al ocurrir el embarazo, pues ese bebito va a tener todo un set extra de cromosoma 21. Los genes contenidos en el cromosoma 21 no todos participan en el desarrollo de síndrome de Down, algunos de ellos sí. Entonces, cuando están en una copia triple, o sea, obtenemos 3 dosis de esos genes que están en la región crítica en el cromosoma 21, se va a presentar las características, como mencionaba ahorita el doctor Kenneth. O sea, las cardiopatías son parte de las manifestaciones. No todos los niños con síndrome de Down van a tener cardiopatía, pero podemos encontrar características faciales distintivas, la forma de la cabecita, los ojos que están inclinados, su tercio medio facial está deprimido, o sea, está como un poco hundido. Eso también los hace más propensos a infecciones de los oídos. Pueden tener mayor frecuencia de problemas de hipotiroidismo y alteraciones a nivel de otros órganos, aparatos y sistemas como gastrointestinal, incluso mayor propensión a leucemia en el periodo neonatal o a demencia en la edad adulta, porque es muy importante mencionar que estos niños tienen un promedio de vida similar al resto de la población. Pueden llegar a los 60 años, eso pues a la esperanza de vida ha mejorado gracias a las intervenciones para los problemas de cardiopatía. Entonces su sobrevida es muy similar al del resto de la población, y independientemente de la edad también puede ocurrir porque finalmente son eventos aleatorios. No hay manera de evitarlos o de prevenirlos, son aleatorios. Y pero una vez que ya está presente el síndrome de Down, y este diagnóstico pues, se puede hacer en el primer trimestre del embarazo, es muy importante que la mujer continúe con la suplementación de ácido fólico, porque hay estudios que sugieren que mantener la suplementación con ácido fólico va a ayudar a disminuir la probabilidad de cardiopatías, al menos las cardiopatías que son defectos del septum auriculoventricular y del septum auricular, que como decía el doctor, suelen ser las más frecuentes, aunque puede haber variaciones entre los diferentes países o los grupos étnicos.
Ok, qué interesante, de veras que yo soy la primera que estoy aprendiendo muchísimo. ¿Qué hay manera, doctor Kenneth, de diagnosticar de manera temprana? O sea, yo diría, por ejemplo, orientando a los papás, obviamente esto desde el embarazo, ¿qué importancia hay de detectar todas estas cosas desde un principio y qué tratamiento le daríamos una vez que sabemos ya que un niño viene con alguna situación así? ¿Sí se puede detectar de manera temprana? Totalmente. Justo lo que comentas es una de las técnicas o una de las prácticas más frecuentes que se está haciendo de manera más actual es el diagnóstico prenatal. Entonces, toda mujer embarazada que lleve su control con su ginecólogo, se debe estar haciendo ultrasonidos, donde además de ver toda la cuestión del crecimiento del feto y todo esto, se haga un rastreo específico para detectar cardiopatías desde la edad prenatal, o sea, desde que se está formando ya ese bebé dentro de la pancita de mamá. Entonces es muy importante ir a su seguimiento, a las consultas prenatales, para que les hagan este rastreo y se pueda identificar a temprana edad o de manera precoz este tipo de alteraciones. A veces es muy difícil detectarlos, todas las cardiopatías, pero quizá las más complejas sí se puedan llegar a detectar porque obviamente la anatomía es muy diferente a la normal, entonces es más evidente cuando es una cardiopatía compleja. Las cardiopatías más sutiles pueden pasar desapercibidas y no ser detectadas aún con personal muy adiestrado y experto. Entonces, pero de todas maneras se recomienda sí o sí tener un seguimiento durante el embarazo, hacerse estudios de ultrasonidos y guiado al feto para detectar una cardiopatía. Esta es la primera, digamos, la primera medida, ¿no? El diagnóstico prenatal. Si se llega a detectar en esta etapa, pues bueno, ya llevan una idea que al nacimiento este paciente inmediatamente se tiene que referir a un centro de tercer nivel. Me refiero a tercer nivel, aquella unidad médica especializada en tratar un tipo de cardiopatía que ya está siendo detectada, ¿no? Entonces, Correcto. este es el primer paso, ¿no? La detección prenatal. Si por alguna razón todos los ultrasonidos salieron normales, no hay ninguna detección hasta ese momento de cardiopatía, aún así no se puede llegar a descartar ningún problema cardíaco y se tiene que hacer al nacimiento a todo niño que nace en cualquier hospital de México, se tiene que hacer un tamiz cardiológico, como el Correcto. tamiz metabólico que le hacen del taloncito. Este tamiz cardiológico es obligatorio a todo recién nacido vivo, en cualquier hospital, ya sea público o privado, de nuestra República Mexicana. Y pues consiste básicamente en tomarle la oxigenación en la mano derecha y compararla con la oxigenación en cualquiera de los pies. Entonces, con eso podemos empezar a identificar si hay alguna diferencia en la oxigenación importante. Ahorita no voy a entrar como en detalle cómo hacer todo ese diagnóstico, pero si hay una diferencia importante de oxigenación en la mano derecha y versus el pie, cualquiera de los dos, Sí. entonces se puede llegar a sospechar de alguna cardiopatía y se tiene que enviar directamente pues, al especialista, en este caso el cardiólogo pediatra, para que les termine de hacer un estudio completo con un ecocardiograma, radiografía, electrocardiograma, etcétera, etcétera. Entonces esta sería la segunda etapa, ¿no? Cuando a todos los niños se les tiene que hacer este tipo de rastreo, pues ahí se puede identificar de manera temprana también. Y ya de forma a lo mejor un poco más tardía, que a lo mejor el tamiz salió normal, porque incluso hay cardiopatías congénitas que el tamiz cardiológico va a salir normal, ¿verdad? O sea, son cardiopatías congénitas a lo mejor no complejas, como los dije, sutiles, o muy nobles, que no les va a permitir ser detectadas de forma tan temprana. Y ahí es, digamos, el reto, ¿no? Poder identificar este tipo de pacientes que siguen teniendo una cardiopatía que aún no se ha detectado y a lo mejor ya en etapas a lo mejor posteriores, al año, 2 años de edad,
o incluso de etapa de lactante podemos empezar a ver ya datos indirectos de a lo mejor cansancio, a la alimentación, que empiezan a sudar demasiado, que tienen a lo mejor falta de ganancia de peso, o infecciones muy repetitivas de las vías aéreas. Entonces son datos que nos empiezan a nosotros como pediatras a llamar la atención y que está en nuestra responsabilidad, si sospechamos que algo no está bien, enviarlo nuevamente, aunque por una tercera vez, a una valoración por el especialista, que en este caso pues el cardiólogo pediatra. Voy a aprovechar ahorita esto que comentas porque, bueno, como yo les había platicado, yo nací con una cardiopatía en mi época sumamente compleja, transposición de grandes vasos, un solo ventrículo y estenosis pulmonar. Pero yo les quiero invitar a todos aquellos que estamos escuchando esta plática que realmente ahorita hay una bendición enorme de la tecnología que hay. En mi época se dieron cuenta porque me puse morada, porque no había, pero nací para ellos perfecta, 3 kilos 400 gramos, la niña lloró todo, pero al ratito completamente morada y decían, bueno, a lo mejor es morenita. Imagínense, estamos hablando de 50 y tantos años. Entonces, pero realmente ahorita yo sí les quiero invitar a que tomemos en cuenta que hay mucho, mucho por hacer desde antes de que el bebé naciera. Porque bueno, yo finalmente me llevan a casa, no podía comer, fueron los indicios que ahorita comentabas de que me cansaba rapidísimo y que me quedaba dormida y cada 2 horas yo estaba desesperada de hambre, comía poquitito y me volvía a dormir de cansancio. Entonces fue finalmente a los 15 días más o menos que me llevan al médico y dijeron, pues es que algo tiene. Entonces, hoy en día no tenemos que esperar todo ese tiempo ni que el papá esté con la duda de que si algo pasa. Como dice ahorita el doctor, hay muchas formas y yo creo que no hay como la medicina preventiva, ¿verdad, doctores? O sea, el hecho no es que uno quiera encontrar problemas, pero sí saber que están ahí antes de que empiecen realmente a dar problemas. ¿Y qué dirían ustedes que es, ya una vez que sabemos, doctora y doctor, que viene esto en camino, ¿qué procede a hacer? Ya una vez que se detectó cuál es el tratamiento, hay casos mucho más serios que otros, depende de la cardiopatía o de la complejidad. No sé quién de ustedes quisiera comentar. Sí, Doctora. bueno, a mí me gustaría comentar que, bueno, primero que nada, reforzar algunos de los puntos que tocó el doctor Kenneth. El diagnóstico prenatal es muy importante, no solo porque nos ayuda a detectar cardiopatías y eso orientar a la pareja, a mamá y papá, a que el parto sea mejor en cierto hospital que en otro, que ofrezca todos los recursos para recibir al bebé y hacer todos los estudios complementarios que necesite. Hay niños que desde la etapa prenatal, durante el embarazo y todos estos ultrasonidos que se hacen para monitorizar el crecimiento y desarrollo del bebé, dan datos indirectos que sugieren una trisomía 21 o síndrome de Down. Se pueden hacer estudios no invasivos en sangre materna para buscar la presencia de ese cromosoma 21 extra y así estar mejor preparados para recibir a ese bebé en las mejores condiciones para poder apoyarlo y que alcance su máximo potencial. Estos niños per se tienen una deficiencia en el aprendizaje. Entonces es muy importante detectar y tratar las cardiopatías porque eso a corto, a mediano y largo plazo puede afectar su desarrollo. Si no pueden asistir a la escuela especial, si no pueden convivir con otros niños, pues eso también va a mermar su desarrollo, a pesar pues de las terapias de rehabilitación que puedan existir. Y si no presenta una cardiopatía al nacimiento, si su tamiz neonatal está perfecto, durante los controles de pediatría es importante buscar datos indirectos de cardiopatía, porque eso, como les decía, durante su desarrollo se pueden presentar otros problemas y hay que hacer una detección temprana para una mejor calidad de vida. Ok. Entonces, claro, ahorita por lo que comentaba el doctor Kenneth es que hay un niño con síndrome Down
con esta formación genética puede tener diferentes tipos de cardiopatías. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Hay alguna diferencia con un niño que no tiene un síndrome Down y otro que sí lo tiene de tratamiento? Me gustaría que ampliáramos en eso. No sé si hay alguna diferencia de tratamiento. Bueno, sí y no. En realidad una cardiopatía es igual vaya, el funcionamiento de una cardiopatía es prácticamente similar en alguien que tiene síndrome de Down y que no. Tal vez se puede agravar un poco en los niños con síndrome de Down porque los niños con síndrome de Down tienden más a desarrollar hipertensión arterial pulmonar, que esto es una cuestión bastante delicada. Es con lo que se ha estado tratando de luchar todos estos años de la cardiología para evitar las complicaciones de la hipertensión pulmonar. Es por eso que se tratan de manera cada vez más temprana las cardiopatías congénitas que tienen esa complicación posterior, la hipertensión, ¿no? Entonces, el hecho de ser un paciente con síndrome de Down nos condiciona a mayor complicación en ese aspecto. Hay un mayor desarrollo o más rápido, más bien, la hipertensión pulmonar y sus secuelas. Llegan mucho más tempranamente que en los niños que no tienen síndrome de Down. Entonces, es por esto la importancia de que en aquellos niños que le detecte el médico pediatra o el neonatólogo o quien lo vea al momento del nacimiento y detecte esas características que mencionaba la doctora Dione, los rasgos característicos que la mayoría de las personas conocemos o que tenemos una idea, ¿verdad? Claro que ya los médicos tienen el ojo clínico mucho más desarrollado y en cuanto nacen nos podemos dar cuenta o al menos sospechar que sí tienen ese tipo de alteración y para corroborar siempre enviar con el genetista que es el experto en esta área y obviamente es el que nos va a corroborar el diagnóstico cromosómico, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es, una vez que se detecta que sí es un paciente que tiene un síndrome de Down o se sospecha de esto, la corrección de la cardiopatía pudiera ser un poco más temprana para evitar el desarrollo de las secuelas de la hipertensión pulmonar. No todas las cardiopatías cursan con hipertensión arterial pulmonar. En realidad, por ejemplo, en el caso tuyo que tuviste esta transposición con estenosis pulmonar, que te detectaron moradita, digamos, después del nacimiento, quizás este tipo de cardiopatía no desarrollaba hipertensión pulmonar. Hay unas que sí, hay otras que no, pero la mayoría que se asocia con la del síndrome de Down son aquellas que van a desarrollar hipertensión pulmonar. Entonces es por eso muy importante la detección oportuna para un tratamiento rápido. ¿Y a qué me refiero con tratamiento? Es decir, pues una cirugía, obviamente, ¿verdad? La mayoría de las cardiopatías, la mayoría de las cardiopatías, obviamente con su previo tratamiento de medicamentos y lo que sea, pero finalmente el tratamiento definitivo para una CIV, por ejemplo, comunicación interventricular, que habitualmente son grandes en los niños con síndrome de Down, o el tratamiento para un canal AB o canal atrioventricular en estos niños con síndrome de Down, finalmente el tratamiento definitivo es la cirugía, perdón. Hay otros tipos de cardiopatías, a lo mejor un poco más llevaderos o que a lo mejor pueden resolverse mediante otros métodos. Por ejemplo, también es común que los síndromes de Down o que los niños con síndrome de Down tengan una comunicación interauricular o un conducto arterioso persistente que quizá en estos casos el tratamiento pudiera ser a través de un cateterismo y no necesariamente. Okay. Doctora, yo quisiera agregar. Cardiopatía, pero una cirugía. Entonces, pues esto ya se va a ir evaluando. Sí, perdón, es que se cortó un poquito la comunicación, pero adelante. Sí, doctora, adelante. Doctora. Creo que el doctor aún estaba hablando, sí, como que se cortó un poquito la comunicación, no sé si ya terminó de hablar el doctor. Ay, sí, no, perfecto. Estaba terminando. Adelante, doctor, si quieres terminar, sí, adelante. Perdón. Nada más era para concluir que no necesariamente el tratamiento es quirúrgico, dependiendo de la cardiopatía que tenga el paciente.
o sea, si puede ser una comunicación intraauricular o un conducto arterioso persistente, en estos casos pudiera resolverse a través de un cateterismo, pero eso ya se va a evaluar de manera personalizada con cada paciente, ¿no? Ya sea que sea un cateterismo, una cirugía, pero la finalidad a lo que voy es que el tratamiento sea de manera temprana para evitar las consecuencias del desarrollo de la hipertensión pulmonar y todo lo que ella conlleva, que es, bueno, ya mencionaré, yo creo que ahorita más adelante, todas las complicaciones que puede llegar a tener, pero pues es la finalidad, ¿no? Evitar esas complicaciones y darle una mejor calidad de vida a los pacientes con síndrome de Down, que finalmente, como también lo mencionó la doctora, la esperanza de vida depende del control y de la corrección de la cardiopatía congénita, que a veces es lo que más merma en años a los niños con síndrome de Down. Correcto. Sí. Muy bien, gracias, Yo doctor. quisiera agregar que realmente no hay una diferencia en cuanto al tratamiento, al procedimiento en sí para niños con el mismo tipo de cardiopatía, pero con o sin síndrome de Down. Pero todo el proceso que está alrededor, antes, durante y después, sí puede ser, sí puede variar y sí puede influir. Por la misma forma de la carita, tienen mayor tendencia a infecciones de vías aéreas superiores o otitis medias. Y estas infecciones pues pueden retrasar la programación de la cirugía, pueden requerir una profilaxis con antibiótico, con mayor, un amplio espectro, un espectro más amplio que otros niños. También es importante la evaluación por parte de odontopediatría, porque la cirugía va a ser al corazón, o sea que es un órgano muy importante, entonces tiene que estar perfectamente sano, o sea, a nivel auditivo, respiratorio, bucal, para no tener complicaciones durante o después del procedimiento. De acuerdo. Muy bien. Fíjate que quería agregar que es algo muy importante lo que acaba de decir la doctora. Creo que es de lo que más nos tiene que llevar o quedarse con nosotros el día de hoy, que los niños con síndrome de Down no solamente los ve el cardiólogo, no solamente los ve el genética, o sea, realmente tiene que tener un tratamiento multidisciplinario, ¿no? O sea, está el endocrinólogo pediatra quien le va a ver la cuestión de tiroides, que también es muy asociado las alteraciones de este tipo hormonal en ellos, el odontopediatra, el otorrino, o sea, realmente es una enfermedad o un trastorno que tiene que verse por muchos especialistas para que tenga todo su tratamiento adecuado y pueda tener una muy buena calidad de vida. Sí, de hecho, esos son dos de los temas que no me gustaría que nos faltaran. Uno de ellos es precisamente que ya de alguna manera lo mencionaron ahorita los dos doctores, son las complicaciones que puede haber para que un papá esté atento y obviamente la calidad de vida. Pero no sé si quieren agregar algo más, porque de alguna manera ya lo comentaron, qué complicaciones pueden tener y si hay alguna diferencia o hay mucho más sensibilidad en un niño con síndrome Down, con este tipo de cardiopatías, o es lo mismo, ¿cuáles son las complicaciones con las que nos pudiéramos enfrentar? Bueno, como ya lo había mencionado, de mi parte como cardiólogo pediatra que veo a los niños con síndrome de Down y que finalmente gran parte de las complicaciones de su síndrome tiene que ver con lo cardíaco, pues básicamente lo principal es el desarrollo de la hipertensión pulmonar. ¿Qué es esto? La hipertensión pulmonar es cuando la presión de los pulmones es más elevada de lo normal. Pongamos como un ejemplo la presión que nos toman en el brazo. Supongamos que tenemos 100 milímetros de mercurio. Normalmente la presión pulmonar debe ser un tercio de la presión que nos toman en el brazo. Entonces, cuando esta presión pulmonar supera ese límite, empieza a haber daño en los vasos sanguíneos del pulmón, porque obviamente están recibiendo más presión
y esto va generando que vaya habiendo cambios en las células de los vasos sanguíneos. ¿Y qué son estos cambios? Empiezan a engrosarse las paredes de las arterias y de las venas del pulmón, generando aún mayor presión e incluso que se vayan cerrando completamente de tan engrosados los vasos sanguíneos al grado que la sangre ya no puede pasar hacia el pulmón. Y en esos casos, cuando ya no puede pasar hacia el pulmón, entonces tiene que haber otra forma de escape, digamos, de esta sangre a través de los defectos que a lo mejor no están corregidos en ese momento. Y generalmente eso sucede porque no se corrigen las cardiopatías cuando empieza a desarrollar toda esta complicación. Y esto se desarrolla un síndrome que le conocemos muy frecuente en las cardiopatías que se llama síndrome de Eisenmenger. Y el síndrome de Eisenmenger pues es irreversible, ya no hay posibilidad de cerrar ese defecto o ese hoyito porque es totalmente contraindicado. O sea, es peor llevar a un cierre de ese defecto cuando ya se desarrolló el síndrome de Eisenmenger, que es el estadio final de la hipertensión pulmonar. Entonces, eso es, digamos, ya no hay una cura como tal y eso es lo que se pretende evitar, ¿no? Llegar a esa etapa final o terminal de la hipertensión pulmonar en la que no hay cura. Incluso a lo mejor lo último que pudiéramos pensar en este tipo de pacientes es un trasplante, ¿no? Un trasplante de corazón y pulmón, porque también ya está afectado el pulmón. Cosa que a lo mejor ahorita en México no existe, es un trasplante de pulmón y corazón al mismo tiempo, pues realmente no es una realidad en nuestro país. Entonces, sí, de hecho, ese era esa es uno de los, ese era precisamente uno de los únicos, antes de la segunda cirugía de corazón abierto, que me dijeron a mí, o sea, no hay otra opción más que corazón y pulmón, y te lo contaban así con esto, fue hace como 15 años, y se me hacía una locura, pero sí, estamos hablando de que la idea es no llegar a ese momento, que era una de las cosas que a mí me propusieron en caso de que no funcionara. A mí me hicieron una cirugía Fontan modificada, que fue la segunda. Y ahorita digo, ya lo comentaron un poco del porcentaje de niños que no es que, o sea, hay un seguimiento, no es que sea algo muy especial en algún área de algún país o algo, es algo muy común el tener cierto porcentaje de niños con síndrome de Down, pero con una buena intervención temprana, obviamente el diagnosticarlo de manera temprana y tener todo este tratamiento que ahorita ustedes dos doctores, que no saben cómo agradezco toda esta información, nos comparten. ¿Qué posibilidad hay? ¿Qué pronóstico de vida podríamos dar? ¿Qué calidad de vida podríamos darle a un niño con síndrome Down detectado a tiempo, con un buen tratamiento, con todos estos doctores que es importante mencionar que no hay un todólogo? Necesitamos ir con los diferentes especialistas, porque por algo lo son, para tener un diagnóstico completo y sobre todo un tratamiento completo. En su experiencia, ¿qué calidad de vida han visto en estos chiquitines? La calidad de vida va a influir en parte por si presentan cardiopatías. 4 de cada 5 niños con síndrome de Down van a presentar una cardiopatía, que es una de las malformaciones más frecuentes, pero pueden presentar alguna otra malformación, como puede ser una malformación anorrectal o un labio hendido, algún otro problema. Entonces, dependiendo de la malformación, si está presente una malformación, puede influir en la esperanza de vida y la calidad de vida. Algo muy importante en el tema de cardiopatías y síndrome de Down es que una vez que se hizo el cateterismo, una vez que se hizo la cirugía, no es como que ya, ahí ni una visita más con el cardiólogo. Es importante el seguimiento y también hay que tener en cuenta que estos niños tienen mayor tendencia a diabetes y obesidad. Y no es, con una cirugía no se arreglan todos los problemas, hay que continuar la vigilancia, el manejo integral para que esas otras situaciones no vayan a influir en el éxito de la cirugía y en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, definitivamente la atención multidisciplinaria de
de estos pacientes, no solo de niños, sino en todas las etapas de la vida, es muy importante. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una entidad o condición. Una condición. Pueden desarrollar su máximo potencial si así como de manera temprana se hace un diagnóstico de cardiopatía, si de manera temprana acuden a terapias de estimulación temprana para que puedan ser lo más independientes y por otro lado controlar los problemas de salud asociados con la trisomía 21. Excelente. Y de hecho yo como paciente quiero comentarles esto a quienes nos estén escuchando, que lo que acaba de decir la doctora Dione es completamente cierto. Yo nací con esta cardiopatía, jamás he tenido mejores amigos que los doctores y me han acompañado toda mi vida. Yo sé que parte de la razón por la que estoy bien, con buena salud y con una muy buena calidad de vida, tiene que ver porque en ningún momento, ni mis padres y ya yo de adulta, dejé de darle seguimiento a mi cardiopatía. Porque si bien es cierto, yo ya tengo 2 cirugías de corazón abierto, tengo varias cateterismos y ablaciones, entre otras cosas, pero gracias al seguimiento que todo el tiempo le he dado, es que tengo esta calidad. Yo les diría, no tengan miedo a tener que seguir con, es como aquel que necesita, voy a poner un ejemplo burdo a lo mejor, que necesita una muleta para caminar, no es de repente, ya la usé 3 días, bueno, ya no la vuelvo a necesitar. Sí, a lo mejor es algo que te va a tener que acompañar, pero la calidad de vida puede ser excelente si realmente tomamos en cuenta que los médicos pueden llegar a ser, y yo creo en mi caso lo son, los mejores amigos. Yo siempre lo he dicho y se los digo también a ustedes, doctores, que para mí ustedes son ángeles de batas blancas que vienen a hacer milagros en la tierra. Porque si no hubiera gente como ustedes, personas, seres humanos, que decidieron entrar en esta carrera y en esta labor de vida tan hermosa, no habríamos pacientes como yo, hoy en día con vida. Entonces yo les quiero invitar enormemente a todos los papás, a los pacientes inclusive que nos estén escuchando, no abandonen el tratamiento médico, es bien importante dar seguimiento el resto de sus vidas y no tiene nada de malo, al contrario, es un acompañamiento que les va a dar la posibilidad de tener una calidad de vida muy grande, muy alta y obviamente con una gran satisfacción de vida. Y bueno, yo quisiera, ya estamos llegando al final de nuestro programa, que cada uno de ustedes, doctor Kenneth y doctora Dion, nos dieran un mensaje, lo que quisieran que el público de Cardiochavitos, toda la gente que nos escuche se llevara como un mensaje final de todo este tema que hemos tratado el día de hoy. Lo que ustedes gusten, el que quisiera empezar, y de veras gracias, si los escucho. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto para mí colaborar con este tipo de asociación, hablar de este tema importante y hacerles como, dejarles ahí un buen sabor de boca de que haciendo bien las cosas se puede llegar a tener una muy buena atención para esos pacientitos. La verdad es que en mi experiencia como cardiólogo pediatra, los niños con síndrome de Down son los pacientes más hermosos. La verdad es que tienen una calidez de trato, son pacientes muy especiales para nosotros, tenemos innumerables que pasan a través ahí de las camas del hospital. En realidad son pacientes muy entrañables, muy amorosos, entonces son pacientes que tienen todo para tener una vida plena totalmente. Entonces es responsabilidad de nosotros como adultos, tanto padres, médicos, familiares, que estos niños se atiendan de forma temprana y que puedan llegar a tener una adultez independiente. Y hablando de eso, o sea, empezar desde niños con su rehabilitación, o sea, cuando a estos niños se les empieza a rehabilitar desde muy temprana edad, pueden llegar a tener las mismas posibilidades de cualquier otro niño que no tenga síndrome de Down. Entonces, para mí es un gusto estar atendiendo a estos niños, tratando de llevarles a casa a los familiares, pues satisfacciones, y pues a la vez es una satisfacción para mí, ¿verdad? Cuando veo que esos niños van hacia adelante. Yo creo que
ese mensaje de llevarlos a ustedes a que tomen decisiones para que no tengan miedo, que se atiendan, que prevengan. Ese sería como el mensaje principal, ¿no? Siempre prevenir y estar como atentos a cualquier dato que nos pueda dar un embarazo o un recién nacido. Siempre no tengan miedo, acérquense con los especialistas. De alguna u otra forma hay manera de atenderse y esperemos que pues todo salga bien cuando tengan cuando tengan esa noticia que tuvieron a un niño con síndrome de Down, ¿no? En realidad, pues no quisiéramos nadie tenerlo porque obviamente se ha estigmatizado, ¿verdad? Este tipo de síndrome, pero créanme que tener un síndrome de Down en casa, un pacientito de esta manera, les va a traer más satisfacciones que otras cosas. Entonces, la verdad es que, pues, gracias a todos por haberme escuchado. Si tienen alguna pregunta, ya estaremos en contacto para resolver cualquier otra, no sé, duda o incertidumbre que haya quedado ahí medio no clara, pero pues estamos abiertos para cualquier cosa. Claro que sí, doctor Kenneth, muchísimas gracias. Aquí, de hecho, les estoy poniendo el correo electrónico a donde nos pueden contactar. Yo, al igual que tú, estoy muy contenta de poder estar apoyando a esta asociación de cardiochavitos. Aquí les dejo el correo y el teléfono. Y bueno, doctora Dione, ¿algún mensaje final que quieras dejarnos para el público? Sí, gracias. Yo quisiera hacer un recordatorio a su público que este 21 de marzo es el día de concientización en síndrome de Down. Entonces, no solo el 21 de marzo, por ser el 3/21, es todo el mes, es importante para estar conscientes de las necesidades especiales que tiene este grupo de personas. Que las cardiopatías se presentan en 4 a 5 de cada 10 niños con síndrome de Down, que es muy importante hacer un diagnóstico temprano, si es posible prenatal, si no fue posible de manera prenatal, al nacimiento o los primeros años de vida, para hacer un tratamiento oportuno y que esto no vaya a tener repercusiones en el pronóstico de vida y en la calidad de vida de los pacientes. Es muy importante que las familias en donde hay niños con síndrome de Down estén conscientes de que el tratamiento y el seguimiento tiene que ser multidisciplinario, que no solo es en la etapa de la infancia, que también debe continuar en la etapa de adolescencia, adulto y adulto mayor, por los diferentes problemas que se pueden presentar en las diferentes etapas de la vida, y que se han logrado romper muchos estigmas alrededor de síndrome de Down. Hoy en día tenemos chicas con síndrome de Down que son modelos, chicos y chicas que han terminado una carrera técnica o una carrera profesional, y esto habla de que una estimulación temprana y una rehabilitación desde edades tempranas puede permitirles a estos niños lograr su máximo potencial y tener una vida lo más normal posible o lo más parecido a aquellos que pues no tenemos este cromosoma 21 extra, que como lo decía el doctor Kenneth, pues sí, es un cromosoma extra, pero es un cromosoma que pues también está cargado de mucho amor y saca lo mejor de las familias, de las parejas, de todos los que estamos alrededor de la atención de estos pacientes. Nos permiten sacar lo mejor de nosotros. Qué hermosas palabras. Y yo les comento que sí, hoy que estamos festejando este día, y digo festejando porque yo puedo decir que tengo la fortuna de tener un familiar también con síndrome de Down, es un chiquitín, que si hay algo que hace esa criatura es llenarnos de vida, llenarnos de enseñanza. Y yo creo que hay una frase que a mí me encanta que digo yo, si no aprendemos a vivir y a ser felices bajo la condición que nos haya tocado vivir, terminamos muriendo mucho antes de nuestro sepelio. Entonces, disfrutemos la vida con esta condición, porque yo también igual que lo mencionaban ahorita, yo no llamaría mi caso una enfermedad, tengo una condición cardíaca, tenemos una condición de síndrome de Down que hay que tratarla, simplemente somos seres humanos que venimos con algunas cosas diferentes,
pero que hoy en día hay tanta ayuda para que llevemos esta vida plena. Y yo quiero, bueno, agradecerles porque son parte de este equipo. Quiero que aquí les he puesto ya los datos en varios momentos. Estamos para ayudarte. Somos Cardiochavitos, que con el doctor Kenneth y la doctora Dione, que también están aquí apoyando a esta organización tan increíble que ayuda a niños en situación vulnerable para corregir sus corazones, que sin una corrección probablemente no podríamos hablar y tener esta calidad de vida de la que hablamos ahorita. Entonces, doctor Kenneth, doctora Dione, no saben de veras cómo les agradecemos por parte de Cardiochavitos. Gracias por su tiempo, por esta información tan valiosa. Y pues sigamos adelante. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, hasta Gracias luego. por la invitación. Felicidades a Cardiochavitos por todos sus logros. Gracias, hasta luego. Hasta luego.